Bom Buenos dia, días, bom dia, buenos seja días, sean bem-vindo e bienvenidos y bem-vindas bienvenidas ao nosso a nuestro webinário webinario internacional de internacional sobre bioinputs na bioinsumos en la agricultura. agricultura. Meu nome é Yo me llamo Alexander Borges, eu Alexander sou diretor Borges do y soy diálogo director del agropolítico diálogo agropolítico Brasil-Alemanha, Brasil-Alemania, diretamente aqui de directamente aquí de Brasília, Brasilia, Brasil. Brasil. É uma Es una grande gran satisfação satisfacción de contar hoje contar aqui hoy com con cinco 5 especialistas de especialistas de cinco 5 países países diferentes diferentes que que vão van a contar hablar pouco un da sua poco sobre su história, da historia, sobre situação, la do estado situación de del arte estado de del arte, bioinputs do seu país. de los bioinsumos en su Nós temos país. Tenemos tradução, traducción. o El evento está evento está acontecendo em ocurriendo en português, portugués, en em español espanhol y en e em inglés. inglês. No Zoom Y en el embaixo, onde Zoom, tem o abajo, ícone donde está el mais, se icono vocês más, clicam em ustedes interpretações, clican podem en escolher o interpretación, idioma em que pueden querem e elegir el gostariam idioma de que ouvir. quieren escuchar. Então, eu tenho muito Es un gosto, gran gosto gusto de de informar que hoje o informar que objetivo, el que temos um objetivo, y desafio tenemos grande, un porque são reto cinco grande porque son especialistas 5 e apenas expertos y temos tenemos 90 solo 90 minutos. minutos. Hoje o Hoy el objetivo é objetivo es falar sobre hablar os sobre los desafios retos tecnológicos, tecnológicos, regulatórios e de regulatorios y de mercado mercado para a para adoção la de adopción bioinsumos de por parte bioinsumos por de parte sistemas de sistemas agrícolas em agrícolas diferentes en diferentes países. países. Con Com gran grande satisfação, satisfacción quero quiero destacar destacar nossos nuestros panelistas que teremos panelistas que hoje tenemos aqui. hoy aquí. A La senhora señora Cristiana Abreu de Cristiana Oliveira Abreu de Paiva, Oliveira pesquisadora Paiva, da Embrapa Biosorgo na área de investigadora biologia e de bioquímica do Embrapa en solo. bioquímica de los suelos. A La senhora señora doutora Brigitte doctora Kranz, Brigitte Kranz, diretora directora executiva da ejecutiva de la Associação Asociación Fabricantes de de Fabricantes de Produtos Productos Biológicos para a Biológicos Proteção para de Protección Plantas, de Plantas, IFMA, Alemanha e IBMA, Áustria. Alemania, A Austria. IFMA é uma organização IBMA es una dedicada à organización promoção dedicada e a ao la promoción y desenvolvimento al de desarrollo métodos de métodos biológicos biológicos e de de proteção de protección de plantas na plantas en Alemanha e Alemania y na en Áustria. Austria. O Ricardo Ricardo Japur Japur é es presidente da presidente de Rizobacter, empresa Rizobacter, empresa argentina que argentina que produz produce soluções soluciones biológicas para o biológicas para la agronegócio há agroindustria mais de desde hace más 48 de anos. 48 años. O Dr. David El Vázquez doctor David Cardona, Vázquez Cardona pesquisador es em investigador en agroecologia da Corporação agroecología de la Colombiana de Corporación Pesquisa Colombiana de Agropecuária Investigación AgroSavia, Agropecuaria e a AgroSavia, doutora Alda y la Maria doctora Rodrigues dos Alda María Santos, Rodríguez dos Santos, doutora doctora e y diretora do directora del CREBio, CREBIO, Centro de Centro de Reprodução Reproducción de de Entomopatógenos, Entomopatógenas, produtor de productor de insumos insumos biológicos biológicos para a para la agricultura agricultura, y e coordina coordenadora el do Instituto Instituto Orgánico Orgânico Uruguay. Uruguai. Então, estamos Estamos muito muy felizes, é uma satisfação felices ter y muy satisfechos de tener panelistas de tão nível panelistas de elevado un e nivel tan ilustres aqui alto, tan conosco ilustres aquí hoje. con nosotros. Gostaria, então, Quisiera, por lo tanto, também falar sobre a hablar sobre estrutura la do webinar. estructura No del primeiro webinar. En el bloco, primer teremos as bloque tendremos las apresentações, que seriam ponencias mais ou menos que 10 tendrán minutos para más cada o menos 10 panelista, e no minutos segundo y bloco cada teremos o una. En el debate, segundo bloque onde tendremos los vamos debates donde responder vamos às a perguntas responder a do las preguntas público del público e dos y próprios de los propios panelistas. panelistas. Então, é uma grande Es un satisfação que gran passa a gusto palavra pasarle la para a doutora palabra a la Cristiana doctora da Cristiane Embrapa. Por de favor, Embrapa. Por favor, Cristiane. Cristiane, usted tiene la palabra. Olá, pessoal. Hola a Bom todos, dia. É buenos uma grande días. satisfação estar aqui, Es una gran né. satisfacción Agradecer estar aí aquí já o y convite de agradezco la vocês, invitación para para estar estar nesse en este diálogo, né, diálogo agropolítico entre agropolítico Brasil e entre Brasil y Alemanha, Alemania. e é um Y prazer es un gusto imenso falar com inmenso hablar con vocês aí ustedes sobre os sobre los bioinsumos na bioinsumos en agricultura, la quais agricultura são, né, as y principais cuáles son las actuales tendências, tendencias e y, aquilo que a gente mm, tem aí y no lo que Brasil em nosotros termos de tenemos en biológicos. Tá tudo Brasil ok com a en apresentação? cuanto Pode a, seguir? a la situación de bioinsumos. Pode Bom, seguir, estamos Vamos a vendo. pasar a la ok, ponencia. obrigada, muito obrigada. Muchas gracias. Então, no En Brasil, de Brasil, acordo com a de nossa acuerdo con legislação nuestra brasileira, legislación nós brasileña, temos tenemos basicamente básicamente dois dos tipos tipos principais principales de de produtos productos biológicos, que biológicos. são Son los chamados llamados inoculantes, inoculantes, aqueles que aquellos que contêm contienen principalmente principalmente micro-organismos, microorganismos, bactérias, bacterias y fungos, hongos, y que que são son capazes de capaces de realizar a realizar la promoção do promoción del crescimento crecimiento vegetal das vegetal de las plantas plantas e ou a y nutrição la delas. nutrición de Nós las temos plantas. os Tenemos los inoculantes que são inoculantes chamados
llamados de esses bacterias bióticos que são simióticas que son relacionados aí relacionadas à fixação a la biológica de situación nitrogênio em biológica, a la alimentos. fijación Um biológica de exemplo, né, isso lá no nitrógeno. Brasil Un são ejemplo que utilizados na tenemos en cultura da Brasil soja en e do el feijão cultivo e de outras, soja, que são os bisovos dos porotos y bradiosófilos. Os otros. outros Los promotores de otros promotores crescimento, de como os crecimiento, como diazotróficos, as ativos diazotróficos das plantas, nós temos nodulantes, inoculantes à base de tenemos azopirio, inoculantes a principalmente, base que de são muito azopirilo, utilizados nas que son muy gramíneas, utilizados en las principalmente gramíneas, milho, particularmente trigo, maíz, entre trigo y outros. otros. E Y aqueles são aquellos chamados que de los llamamos de multifuncionais, ou seja, multifuncionales, o solubilizadores de sea, nutrientes como son fósforo, que temos inoculantes bactérias e legumes, né, que multifuncionales pues, para produz, e nutrientes também y la temos promoción de aqueles crecimiento, y relacionados ao tenemos es estresse aquellos hídrico, que que são están bactérias relacionados al que estrés conferem uma hídrico, que son tolerância bacterias à que le dan seca, una né, e a tolerancia a diversos la sequía y estresses a diversos às plantas. Então, estreses esses que são os sufren las plantas. inoculantes Esos que son no los Brasil nós inoculantes en chamamos, né, para Brasil os diversos estresses. que E aqueles utilizamos. Y que aquellos que são son produtos los productos biológicos de biológicos de controle, né? control. Os produtos biológicos de Productos biológicos de controle, control eles son são divididos, se tá? Em dois reparten en tipos. dos Os que tipos: contêm los que substâncias químicas contienen sustancias naturais, químicas que são naturales, que metabólicos son ou glucósidos, metabolitos e os químicos, y los semioquímicos, que semioquímicos, são à que base de son a base de feromônios e feromonas y, alelofílios, que são los, substâncias y alelofáticas. sustancias E nós temos os alelopáticas. Y tenemos los agentes de agentes controle biológicos biológico de também, control que são también, produtos que son productos microbiológicos, que podem ser microbiológicos que pueden tener bactérias, bacterias, ou hongos o vírus, virus, e os y los produtos à productos a base de base de macro-organismos, que macroorganismos, são que os son indivíduos los naturais. organismos Então, naturales. essa é a divisão, Esa né, es para la que o Ministério división da que el propio Agricultura Ministerio de brasileiro Agricultura e a brasileño legislação y la legislación contém sobre os produtos contienen sobre biológicos. A productos nossa biológicos. regulamentação dos Nuestra bioinsumos, ela tem um grande regulación marco sobre aí los a partir de bioinsumos 2020, quando foi fue regulamentado o Programa regulada a partir Nacional de de Bioinsumos instituído no 2020 nosso con el país Programa em Nacional de Bioinsumos 2024. en A el nossa país en el lei de bioinsumos, 2004. anteriormente, Eh, pessoal, a Anteriormente, nossa, toda toda a la categoria de categoría de bioinsumos bioinsumos industrial, industriales, principalmente, né, que é agora principalmente, que nós temos a que produção nas que, fazendas ou em que fábricas, son, a o gente sea, la seguia uma lei producción antiga de agrotóxicos. en Então, a la mesma lei finca que era seguía para la ley de fungicidas, agrotóxicos herbicidas, era y destinada a herbicidas produtos y biológicos, que não era, plaguicidas né, muito no bom. eran E aí, biológicos. Y agora, em ahora, en el 2024, foi 2024, feito, então, uma lei, se né, com vários aprobó una decretos, ley y varios portarias, decretos para para regulamentar regular a la produção, producción, a la importação, importación, a la exportação, exportación, el registro, registro, la comercialização e uso utilización desses de esos bioinsumos. Então, bioinsumos. foi um Ha grande sido un gran marco aí, marco né, dentro do nosso en nuestro país, essa lei de país, esa ley de bioinsumos, los que vai bioinsumos, y alterar, né, para toda a cambiar regulamentação. E toda, todo produto para biológico no establecer el país, marco de principalmente os legislación. Todos los defensivos, que productos são os que a gente biológicos tem del hoje, país, eles têm as particularmente los agências de regulamentação, defensivos, ou tienen las seja, a agencias de Anvisa é a agência de regulación. saúde. O que que a Anvisa Anvisa, faz? que Ela es la vai Agencia Nacional de ver se aquele Vigilancia de la produto não Salud, causa nenhum dano à saúde humana, investiga si el producto testando, por no exemplo, em causa camundongos e ningún coelhos. O daño a IBAMA la é um salud órgão humana. ambiental que IBAMA, el existe no Instituto Brasil. Brasileño del Medio E Ambiente, este es un órgão, o órgano que que ele ambiental faz? que Ele vai existe en ver se aquele Brasil produto y biológico não verifica vai si ese causar producto nenhum impacto biológico no ambiental na va a água. causar ningún Então, impacto os produtos ambiental são en el testados em agua, microcrustáceos y e eles são se testados hace la também prueba em en, peixes e en no ar, por peces exemplo, eles são testados y em también aves en e aves y abelhas para abejas ver se não há para impacto ver ambiental. si no O hay un Ministério da impacto ambiental. El Agricultura Ministerio é de la que faz Agricultura es el que a hace la avaliação agronômica dos evaluación produtos agronómica biológicos, de ou los seja, a productos biológicos, o sea, eficiência la realmente eficiencia daquilo que ele entrega, né, de daquilo que ele aquello que promete, ou seja, promete né. realizar Então, o el Ministério, ministerio. depois que passa por Después que todos esses pasan órgãos, por os todos nossos esos produtos biológicos órganos, é que nuestros eles vão productos receber uma biológicos bula, né, que é reciben aquele un folleto documento que vai explicativo saber qual a para dose, saber cuál como es vai la ser o modo de dosis, cuál es la aplicação, quais são os indicación, efeitos cuáles son los colaterais, como efectos que ele pode ser usado, se é para semente, se é secundarios, no cómo suco, pode debe ser ser usado, pulverização aérea, pode ser puede ser pulverização cereal, pulverizado. ou seja, O de uma sea, de una certa cierta forma, manera, existe uma existe una organização entre organización 3 entre órgãos tres para que órganos esse produto para biológico que seja los productos rigorosamente biológicos sean usado na nossa rigurosamente agricultura. utilizados en nuestra Uma agricultura. visão Una visión técnica técnica dessa de lei esa toda, ley, em resumo, né, dessa resumiendo legislação, esa dessa legislación y esa regulamentação, regulación, é es que que todas as todas las cepas ou cepas estirpes de o micro-organismos que no estirpes de Brasil a gente for microorganismos comercializar ou que for fazer para os en el biológicos, Brasil eles têm que utilizamos vir para dos productos nossos biológicos, bancos tiene de que venir de nuestros germoplasma, bancos de que são as germoplasma, nossas que son coleções nuestras microbianas que colecciones temos aqui microbiales em que instituições tenemos en públicas instituciones normalmente. públicas Existem normalmente. privadas? Existem, mas a La maioria, mayoría, el 99%, 99%, está ou na está o en Embrapa, Embrapa, que é a que es nossa nuestra empresa empresa brasileira, né, brasileña
de investigación agropecuaria o está
nas en las universidades universidades ou o instituições de instituciones pesquisa, de como, por exemplo, o Instituto investigación Biológico de de São Paulo. recursos Isso é biológicos en muito São Paulo. importante, Eso es porque muy isso importante garante a porque garantiza la rastreabilidade rastreabilidad dessas de cepas, estas desses cepas isolados de y de los vírus, virus, bactérias, bacterias y organismos. hongos. Nós sabemos Sabemos exatamente exactamente quais são as cuáles, publicações eh, científicas, de onde que de eles dónde vêm, se a gente vienen, precisar de um de si repositório, y en el existe o banco de repositorio existe germoplasma un público, banco de onde pode-se germoplasma fazer a público reposição donde puede tanto pela hacerse la indústria, reposición né, tanto por que la são as industria, que empresas son las empresas tradicionais de produção de tradicionales bioinsumos de no país, producción de e bioinsumos en el agora país, y nós ahora temos uma tenemos también una regulamentação regulación própria para a produção propia nas para fazendas. Essa la produção na producción fazenda, que é chamada de on-farm. on-farm, ela ainda Y está ella aún iniciando no nosso está país e ela ainda iniciando en precisa nuestro de país muito, y muito avanço, necesita né. de muchos Então a gente ainda tem avances. La muito o que agricultura fazer tiene para mucho que organizar, hacer para que a gente não perca a nossa para no perder nuestra biosseguridade. bioseguridad, Olha para você para ver, que tudo ustedes já foi vean todo lo alcançado que em ya termos de se ha hecho. regulamentação e nós não podemos No deixar que na podemos dejar fazenda isso en se las perca em termos haciendas de y contaminações. Então é en las preciso ter haciendas que ocurran regulamentação própria para a contaminaciones. produção na fazenda. É preciso que as cepas que o Las produtor vai cepas que el usar productor também va a venham do usar banco de también germoplasma, também sejam micro-organismos que autorizados pela sean Anvisa, pelo microorganismos IBAMA, autorizados por né, que são os Anvisa, nossos por órgãos de IBAMA, que saúde, de son los ambiente, organismos de tenham uma sanidad pública, orientação técnica que tengan especializada, orientación técnica a especializada, propriedade que la seja finca esté cadastrada para que haja uma registrada para que pueda fiscalização, como é haber feito na indústria, inspección e que y que esse el produtor ele productor adquira esses micro-organismos, adquiera principalmente ese de associações e microorganismo cooperativas, para que en tenha um asociaciones y mínimo de cooperativas organização, para ok? asegurar Bom, pessoal, un como mínimo que de é o nosso mercado? organización. Olha, o nosso mercado El brasileiro está mercado crescendo brasileño muito em está termos de creciendo biológico. Nós temos mucho aí en el ámbito aumento de biológico. 13% Hay un nessa safra em incremento de un termos de área tratada 13% com en la biológicos no zafra en país. términos Isso é de muito bom, né? áreas Então a gente tratadas tem aí con crescimento de biológicos. Es 4 muy vezes bueno. Es acima un da média crecimiento global. 4 Nós temos veces uma adoção superior que al subiu de promedio global. 23% ano passado La para adopción 26%. Então, assim, é subió del muito 23 forte al aí 26% a el nossa año pasado. O adoção dos sea, es biológicos muy no fuerte Brasil. la Isso se deve adopción a de quê? biológicos en Principalmente Brasil. Eso se sustentabilidade, debe a o nosso produtor, eso né, que conlleva aceita o biológico, sostenibilidad, a el nossa productor que qualidade dos acepta nossos los produtos, biológicos, né, la a calidad de segurança los que isso productos, transmite. la E a calidad gente que se tem crescido obtiene, nisso y aí. Por hemos exemplo, estado no caso creciendo do en ello. Brasil, a maior En parte Brasil, desses la bioinsumos são mayor usados na cultura parte da del soja, consumo mas está en outras el culturas, como cultivo de soja, hortifrutis, pero também otros estão cultivos crescendo. como de Algodão, hortalizas, café, que etcétera, antes não también se están via tanto creciendo. Como uso, algodón, já café, há por o ejemplo, crescimento aquí no disso se aí. usaba mucho, E o pero ya está principal produto, creciendo. gente, do Y el nosso mercado principal brasileiro producto hoje, que é en el mercado comercializado, são os brasileño son los nematicidas. Hoje, no nematicidas. Brasil, Hoy, en praticamente, Brasil, para controle para do control del nematóide, nematodo, nós não usamos ya mais no produtos químicos. usamos Olha que productos maravilha. químicos. Es E una na nossa maravilla. cultura da En el soja, cultivo de pessoal, nós soja não usamos ya mais no ureia. usamos A gente não urea, usa mais adubo nitrogenado. nada 100% do nitrogenado. nitrogênio Un que 100% del que nitrógeno a cultura da que soja usa el usa cultivo hoje de vem soja de um produto viene de un biológico, producto que é um biológico que inoculante à es el base de inoculante bradisódio. Então basado a en gente tem essa bradyrhizodio. maravilha aí também de poder O sea, contar com os contamos produtos con biológicos productos para suprir, biológicos né, para 100%. cubrir E un outra coisa, 100% em de termos esas de números, necesidades. En né, términos de os números, biodefensivos, que são los os controle defensivos de biológico, control eles têm a maior biológico fração aí de ganho, tienen né, la em termos mayor de bilhões de reais proporción de para a nossa ganancia en agricultura. términos Os aquí de estimulantes, reales, né, que são os 3.5 hormônios, mil as substâncias millones. Las químicas, também hormonas têm y uma grande sustancias fração, químicas e os también inoculantes, participan que são fuertemente, mais para 2.5 mil nutrientes, né, millones, eles y são los usados também. Bom, inoculantes mil e o millones que que são también os se usan. desafios Y los futuros aí já retos para de a gente, cara né, já al ir futuro. terminando? Olha, no En Brasil a gente Brasil tem muito problema tenemos muchos climático, né? O problemas país climáticos. tropical, País muita tropical, chuva, muchas alta lluvias, temperatura. Nós temperatura fazemos elevada. 3 Tenemos safras, 3 pessoal, no ano. zafras E al olha que año. maravilha, mas ao Es una mesmo tempo nós maravilla, temos pero a la muitas vez hay doenças, muchas muitas enfermedades, pragas, muchas muito plagas, mais que em países muchos temperados. más que en Nós países dependemos ainda de templados. muita Dependemos importação, de então mucha temos uma importación, volatilidade tenemos cambial, la né? A nossa volatilidad legislação ainda cambiaria, tem as suas la fragilidades, legislación ainda tiene precisamos sus melhorar. E as nossas peros, hay que coleções, gente, mejorarla, depende de y recurso las público, que está um colecciones pouco escasso dependen aqui no de nosso país. Então, para fondos manter os públicos, lo bancos que de es un poco algo germoplasmas, essas escaso en el coleções país. Para maravilhosas de mantener los micro-organismos, bancos de é preciso micoplasma, por recurso ejemplo, para bancos de os freezers, microorganismos, né, as necesitamos geladeiras e tudo. E fondos a para nossa comprar produção farm, como eu congeladores, disse lá heladeras, atrás, é etcétera. ainda Y uma la ameaça, producción porque a on-farm qualidade dela não está legal, es una gente. Olha, amenaza porque la calidad produtores todavía produzindo no es buena. micro-organismos a céu aberto, Productores super produciendo
microorganismos
organismo resíduos cosas plásticos, né? A abiertas, produção ela con tem que ser no residuos inox, né? No plásticos, porque alumínio. la producción Então, hay que as hacerla en acero amostras que a gente tem inoxidable analisado y na Embrapa, aluminio. O 100% sea, com en alta Embrapa contaminação. vemos que Às hay vezes não tem um alta micro-organismo contaminación, alto un sequer, 100% por exemplo, um contaminadas. bradisóbio, mas A tem veces mais de 100 se bactérias encuentra que têm más riscos de de 100 patógenos a bacterias humanos, con riesgo e de resistência patógenos a humanos y antibióticos. Ou seja, resistencia a produzir antibióticos. biológicos, gente, O não é sea, brinquedo. producir É como biológicos no produzir um es un juego, remédio, uma es como vacina, um producir un antibiótico. Tem que ser medicamento, una muito vacuna, un regulamentado, tem que antibiótico. ter altíssima qualidade. Requiere de E mucha as tendências futuras, reglamentación o que é que vem y por aí no tendencias Brasil futuras e com en certeza no Brasil y mundo, seguro né? que en el mundo Agricultura también. sustentável, manejo integrado, olhar para Agricultura a saúde do sostenible, solo, manejo né? Cada integrado, vez mais, ou la seja, os salud del micro-organismos, suelo, bioinsumos, los eles vêm aí para microorganismos, nos los ajudar os bioinsumos nos enfrentamentos ayudan a climáticos, porque afrontar eles los dão cambios tolerância climáticos a esses porque enfrentamentos, a altas no aumenta temperaturas, la e eles tolerancia a garantem uma elevadas melhor saúde para o temperaturas, es decir, solo. A asegura la Embrapa salud del lançou a suelo. BioAS, que é uma Embrapa bioanálise do solo, lanzó então no Brasil a BioAS, gente que es un consegue análisis del detectar como suelo está a para saúde do ver solo em cada cuál es la salud propriedade. del suelo en Nós cada podemos finca. avançar para produtos como Podemos fertilizantes, avanzar né, junto com micro-organismos, para isso é uma obtener productos tendência. como fertilizantes, Micro-organismos de más terceira geração, microorganismos, que são aqueles editados organismos de geneticamente no tercera INPE, generación con tá bom? edición Então a gente vai genética. ter aí engenharia genética, micro-organismos Tendremos mais ingeniería eficientes, genética, o microorganismos más microbioma, a metagenômica, que eficientes. são El ferramentas microbioma, também la de biologia molecular metagenómica que vão ser también son cada vez mais herramientas utilizadas 3G para que se detectar micro-organismos utilizarán cada vez eficientes más para e detectar novas organismos formulações à base de eficientes y biologia nuevas sintética, ou formulaciones seja, basadas en nós vamos biología usar, além dos sintética. O sea, micro-organismos, más seus allá de metabólitos los também, e microorganismos, engenerar usaremos sus bactérias e fungos metabolitos y para que produzam generaremos bacterias mais y hongos eficiente. A para de Embrapa, cara a una ela é producción o más carro-chefe eficiente. das nossas Embrapa inovações, eu es sou el suspeita para motor de falar, mas nuestras realmente os innovaciones. primeiros inoculantes na Los década de primeros 70, né, mais inoculantes de en la 50 anos década de los atrás, foram 70 lançados pela Embrapa, à base de los bradisóbio, e lanzó nós Embrapa. lançamos o primeiro Lanzamos bioinsumo el primer solubilizador de fosfato em bioinsumo 2019, solubilizador de né, aí, fosfatos que eu en el liderei essa pesquisa, 2019 para para aumentar a absorção de aumentar la fósforo no absorción de nosso solo, fósforo en que nós nuestro temos suelo, muito problema com porque aquí fósforo, porque tenemos o nosso muchos solo é problemas velho e con o fósforo, fósforo se porque nuestro complexa suelo muito. es Então, nós viejo y temos el sempre fósforo se hace lançamentos complejo. e a Embrapa Y, está o sea, sempre aí lanzamos nessa muchas cosas y vanguarda, né, dos Embrapa bioinsumos com a está nossa en la pesquisa junto com vanguardia a indústria. de Isso é la bacana, investigación pessoal. a la par de Bom, la eu já industria. agradeço, né, o Muchísimas convite, já gracias agradeço a por la participação invitación, por su e estou aí aberta participación. às Estoy a perguntas. su Muito obrigada. disposición para preguntas. Muchas Muito gracias. obrigado, Muchas gracias, Cristiane. Esses Cristiane. números são Las cifras son impressionantes. O trabalho da impresionantes. El Embrapa na área de trabajo de tecnologia Embrapa en el realmente ámbito de la tecnología impressiona. es As impresionante. perguntas, eu vejo no chat Ya que já tem tenemos várias aquí varias perguntas. As perguntas preguntas, vamos responder pero no las segundo vamos a bloco, estão todas contestar en la anotadas segunda aqui. parte, ¿sí? Sem mais Sin delongas, más. por favor, fica Y em por favor, stand-by, no se Cristiane, vaya, porque vai ter Cristiane, porque bastante perguntas tendremos muchas na preguntas segunda en la parte. segunda parte. Vamos seguir. Seguimos. Agora Ahora vamos mudar de não só de cambiamos de continente, de país, continente, de vamos para a país, Alemanha, para vamos a a Europa, mas Alemania, também a de Europa. perspectiva. Vamos ouvir Y a senhora cambiamos doutora de Brigitte Kranz, a perspectiva también. perspectiva da La Alemanha, señora da Europa e Brigitte principalmente também Kanz, do setor perspectiva de privado. Europa, de Alemania Frau y Kranz, principalmente el sector privado. the floor is La yours. señora Kranz tiene la palabra. Muchas gracias. Mi presentación, aquí está. ¿Pueden ver mi presentación? Yeah. Can you just Sí, speak a little bit ¿podría louder, hablar un please? poquitito más fuerte, Increase por the volume. favor? Mejor ahora. Sí. Yeah. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta por estar aquí. Y quiero hablar sobre la perspectiva alemana, pero sobre todo la perspectiva europea. Soy de IBMA, que es la Asociación de Fabricantes de Control Biológico. Esa asociación tiene su sede en Europa y su foco es Europa. Tenemos, bueno, son principalmente empresas pequeñas y medianas, pymes. Tenemos una red y también grupos nacionales. Y soy del Grupo Nacional Alemania-Austria. Y antes de empezar, digo, en Europa no tenemos una definición adecuada de qué es el control biológico. Tengo que explicarlos. Tenemos 4 categorías.
beneficiosos son por origen siempre natural y tenemos esas 4 categorías, los organismos beneficiosos, los microorganismos, las feromonas y las sustancias naturales. Y también tenemos los bioestimulantes, pero no voy a hablar de bioestimulantes porque su regulación se da en otro marco. Me voy a centrar en microorganismos, feromonas y sustancias naturales principalmente, menos sobre los organismos beneficiosos porque su regulación se da a nivel nacional. El contexto. Europa forma parte del mundo. Ese es el contexto. Tenemos aquí el crecimiento anual de los bioinsumos, que es de un 12% anuales, y Europa es el segundo mercado principal. El primero es de Estados Unidos, son los Estados Unidos, y ese desarrollo se debe a demanda popular por plaguicidas biológicos. La sostenibilidad, la inocuidad de los alimentos son fundamentales y tenemos restricciones, sobre todo en la regulación de plaguicidas que se aplicó en el 2009, que se implementó en el 2009. Luego tenemos los plaguicidas químicos, los más dañinos. Y desde el 2016 tenemos más sustancias activas biológicas aplicadas en Europa, más que las químicas sintéticas. Todo ello puede parecer muy bueno, pero el mercado de bioinsumos en la Unión Europea crece más lentamente que en otras regiones, como Brasil, por ejemplo. Y en Alemania tenemos un mercado bastante bueno porque tenemos muchas restricciones de tipo medioambiental. Tenemos muchos bioinsumos, en particular en cultivos especiales. ¿Y por qué el crecimiento más lento? Aquí este estudio del 2023 nos muestra que tenemos un crecimiento lento anual en la Unión Europea, considerando el crecimiento en el 2016 al 22, que ha sido en promedio un 7% y últimamente un 8% anuales. A la derecha vemos el crecimiento de distintas categorías, reducido, salvo en la categoría de invertebrados, que son los organismos beneficiosos. ¿Y por qué? Porque hay las legislaciones nacionales de los Estados miembros y aquí esto se da de manera menos complicada. En este caso, en el panorama más amplio, vemos que hay distintas etapas para llegar al mercado en Europa. Empezamos con investigación en desarrollo y aquí la situación es muy positiva. Tenemos buenos fondos para la investigación en la Unión Europea y en Alemania, pero cuando seguimos acumulando estudios para hacer dossiers para la solicitud de aprobación de productos para control biológico, vemos que esto tarda mucho. Según la sustancia activa, puede ir
puede ser de entre 10 y 20 años de la solicitud a la aprobación del producto, o sea que es un periodo muy largo y muy costoso también. Es difícil dar cifras porque depende de las propiedades del producto, pero está entre 10 y 20 años. pero pueden ser centenas o millares de euros. Y la regulación europea es bastante compleja, comprende dos etapas. Primero, es necesario conseguir la autorización de la sustancia activa en la Unión Europea y después, en la próxima etapa, cuando tenemos esa autorización, vamos para los diferentes Estados miembros para obtener la aprobación en los Estados miembros. Y eso es normalmente bastante complejo. El control biológico, tenemos vemos que el reglamento fue concebido para sustancias químicas y productos biológicos. Es complejo, tarda mucho y hay una gran incertidumbre sobre el costo final y el tiempo que va a llevar. Precisamos de una mejor orientación de los bioinsumos en el control biológico. Cuando tenemos suerte y logramos esa aprobación y llegamos a la etapa del acceso de la entrada al mercado, tenemos estándares diferentes. En realidad deberíamos tener un mercado único, pero tenemos 20 estados miembros, cada uno con sus condiciones, idiomas diferentes, cada uno con sus regiones y con aspectos ambientales diferentes. Entonces, por lo tanto, la entrada al mercado no es tan fácil y obtener éxito es más complicado aún. Mirando de cerca, vamos a notar que el 30% de los productos registrados ni siempre vamos a encontrar los productos en el mercado. ¿Y cuál es el motivo? Es necesario hacer ensayos de eficacia que también son caros y, y el sistema está adaptado ahora a plaguicidas, productos químicos baratos. Por lo tanto, no tenemos aún la experiencia necesaria en cuanto a los agentes biológicos, tanto en la Unión Europea como en Alemania, y eso hace con que todo sea un poco más difícil cuando queremos acceder al mercado y entrar con esos productos al mercado. Voy a intentar resumir y llegar al final de mi ponencia. Tenemos condiciones buenas en la Unión Europea, pero la tasa de crecimiento actual es bastante lenta, principalmente en la producción de frutos y vegetales, pero para entrar a los cultivos en hilera es un reto y tenemos que repensar el método de producción. Tenemos la regulación europea complicada, el mercado fragmentado y eso crea barreras a la innovación y es una desventaja de competencias en la Unión Europea, pero se está intentando mejorar las condiciones para la aprobación de los agentes de control biológico y esperamos que tengamos un primer proyecto nuevo hasta el fin de año para lograr acelerar el proceso de entrada al mercado. Precisamos de más innovación para los productos de control biológico. También precisamos de periodos de aprobación más cortos, de financiación pública para la investigación aplicada, servicios de extensionismo para apoyar nuestra transformación y la adopción de nuevas estrategias de productos fitosanitarios y los agricultores pro- produzcan productos de control biológico con una buena relación de costo y eficacia, que funcionen, que sean confiables y que funcionen para varios cultivos. Muchas gracias. Esa Thank you very fue much for mi Dr. ponencia. Muchas Kranz, also for gracias. going into the
for laying out the complex Muchas European Union gracias approval process. That's really para that's explicar really un a huge challenge poco for the el companies. proceso y los desafíos En a las regreso, señora empresas. Franz, Las las preguntas serían preguntas serán respondidas respondidas al al final. fin Antes antes de seguir para nuestra próxima ponencia, el doctor Ricardo Japur. Quisiera pedirle al público que cuando ponen su nombre en el chat, pongan también la empresa que representan. Y ya aprovecho para enviarle un abrazo a algunos colegas que estamos reconociendo aquí en el webinar. Agradezco la participación de Gloria Bitna, JKI, Luis Bolán, Mafre, María Eduarda Solos de Brasil, Máquina Abreu, ICA Uruguay, Martín Díaz y Coprolatán, Sí, Rubén ahora Lema tengo que dar la de charla FAP, yo. Gracias. Roberto Álvarez, María Pierres, Pierres, Lorena Facchini, Nitroquímica, José Manuel, Chile, participante de Destra Uruguay, Patricia Ipave, Soledad, Kelly Alves, doctor Stefan Schwartz de la PAO, Agricultura Pecuaria Minas Gerais, Silvana Patricia, de Natal, Río Grande do Norte. Tenemos el gran placer, el gran gusto de pasarle la palabra a Ricardo Japur, con larga experiencia del lado empresarial, cómo funcionan las cosas en la práctica. Por favor, Ricardo, usted tiene la palabra. Buen día. Muchas gracias por invitarme. Realmente estoy muy contento. ¿Ponen la presentación ustedes? Sí, ahí está. Perfecto. Básicamente yo quería manejar esta charla hablando un poquito de la segmentación del mercado, cuál es la visión global del mercado, cuáles son los factores y tendencias actuales, cuáles las oportunidades en la TAM y una serie de conclusiones. Para eso primero debería segmentar el mercado para entender de qué estamos hablando. Los productos biológicos se dividen en bioestimulantes y biocontroladores. Dentro de los bioestimulantes tenemos los microbianos y los no microbianos. Cuando hablamos de microbianos, hablamos básicamente de aquellos que usan o que trabajan sobre la eficiencia del uso de los nutrientes. Por ejemplo, Rhizobium. O dentro de los promotores del crecimiento, por ejemplo, con las pseudomonas. Dentro de los no microbianos son todos los extractos de plantas y algas y los aminoácidos. Dentro de los biocontroladores, dos grandes grupos, los biopesticidas y los macroorganismos. Dentro de los biopesticidas tenemos a aquellos que trabajan con la sustancia producto del microorganismo, que son los controladores bioquímicos, o directamente con el microorganismo, como son los microbiales. Y dentro de los macroorganismos tenemos insectos, ácaros, nemátodos, que ayudan todo al control de las distintas plagas que complican la producción agropecuaria. El mercado global de biológicos alcanzó 10 billones en el 2021 y se proyecta que crecerá a 19 billones para el 2027, con una tasa de crecimiento de más del 12% anual. El segmento de ese mercado está dominado por el biocontrol, que lidera el mercado y alcanzará más de 12 billones para el 2027, y los bioestimulantes, que se proyecta que crezcan a partir de aproximadamente un 7,6 billones para el 2027. Dentro de este segmento se espera que los biofertilizantes incrementen notablemente su valor. El mercado global de agroquímicos o de fitosanitarios es de 77 billones de dólares. Fíjense que lentamente los productos biológicos vienen creciendo, porque ya están capturando una parte importante del mercado total, puesto que los biológicos están creciendo a una tasa, como les decía, del 12%, mientras que los productos de síntesis química crecen solamente a una tasa aproximada del 3 al 5%. Esto nos hace esperar que para el 2040 aproximadamente, o 2045,
esa tasa de crecimiento llegue a alcanzar el 50% del mercado total de productos fitosanitarios que sea ocupado por los biológicos y el otro 50% por el mercado de los químicos. El mercado global de biológicos tiene tendencias y factores que hacen a su crecimiento. Por ejemplo, está evolucionando rápidamente y se espera que para el 2029 representen el 50%, 2049, perdón, el 50% del mercado global de protección de cultivo. ¿Por qué esto? Por una creciente demanda de productos saludables por parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque las sociedades desarrolladas destinan solamente el 10% de sus ingresos a alimentación. Entonces, ¿esto qué hace? Hace que quieran cada día comer mejor, más sano, más limpio y que el medio ambiente no sea agredido por los productos químicos. Por eso es que cada día los biológicos crecen significativamente. Eso es una gran oportunidad para que las empresas se puedan integrar a estas tendencias y capitalicen ese potencial. La innovación con criterio, porque se priorizan mejoras accesibles y progresivas para los productores, facilitando la transición eficiente y económica hacia productos biológicos sostenibles, sin comprometer el rendimiento. ¿Por qué digo esto? Porque en principio, cuando se empezaron a usar los productos biológicos era muy difícil aplicarlos y empezaron en aquellos cultivos menores, en invernáculos, donde el control por parte del productor era diario y se usaban grandes cantidades de líquido, se usaban aplicaciones prácticamente diarias y eso era imposible llevarlo a los cultivos de hilera. Hoy, al ir lentamente, pasando a través de la investigación, el desarrollo y la incorporación de grandes empresas que incorporan capital para la investigación y desarrollo, hace que hoy se puedan transmitir hacia los cultivos de hilera. Eso hace que el volumen de mercado crezca significativamente y de esa manera ese crecimiento sea mayor. ¿Por qué? Porque buscan la preservación del suelo, reducir la toxicidad de los productos, manteniendo la performance. Esto mejora la salud ambiental y ofrece a los productores soluciones biológicas que cumplen con sus expectativas. Los nuevos equilibrios en los costos, porque los productores enfrentan márgenes reducidos que pueden variar según la cultura y las regiones, especialmente en Argentina, debido a altos costos de arrendamiento junto con otros factores. Sin embargo, siguen invirtiendo en tecnología para encontrar soluciones sostenibles y rentables a largo plazo. Y los biológicos vienen a ocupar un lugar importante en este caso. Las oportunidades en LATAM, el crecimiento en las regiones es notablemente acelerado con una tasa anual de más del 15%, impulsado por la creciente demanda de esos productos agrícolas sostenibles. Los biopesticidas en América Latina representan aproximadamente el 62% de los productos, mientras que Brasil es el principal mercado en la región, representando más de un tercio del mercado de bioestimulantes y el 50% del mercado de biocontrol. México es el segundo mercado más grande de biocontrol, con un gran crecimiento esperado de bioestimulantes, actualmente desarrollando un marco normativo para impulsar la regulación y adopción de estos productos en el país. ¿Por qué México crece rápidamente? Porque México está a la puerta de dos grandes mercados, como el canadiense y el americano, que también exigen calidad de sus productos. Entonces México, básicamente relacionado con todo el tema de los cultivos hortícolas, como el jitomate, como el ají y todos los cultivos hortícolas. Entonces ese mercado hace que día a día crezca rápidamente. Argentina continúa creciendo con una variación más lenta, del 11% del 2024 versus el 2023. El tratamiento de semillas es el que representa el 51%, seguido por los bioestimulantes. Chile, Ecuador, Colombia, América Central y Paraguay continúan su expansión con una creciente aceptación de biológicos, pero mucho más lento su adaptación. ¿Cuáles son mis conclusiones? Que los avances científicos, la evolución de la ciencia es impulsada por la entrada de grandes multinacionales que realizan inversiones estratégicas generando una competencia en productos, portafolios, tecnologías, acelerando la innovación en el sector. ¿Qué era lo que en el pasado pasaba? Que las empresas que entraban en control de productos biológicos eran empresas pequeñas, empresas sin capital, startups, que no podían llevar estos productos al mercado. Hoy,
como han entrado grandes empresas multinacionales que tienen capital, que tienen investigación, que tienen desarrollo y mucha gente en la calle, pueden hacer que esos productos lleguen rápidamente, mejorando la eficiencia del producto, mejorando la supervivencia en el envase, mejorando las formulaciones. Esa inversión en investigación y desarrollo hace que rápidamente crezcan la calidad de los productos y por lo tanto su adopción. Rizobacter, como empresa argentina y empresa que está en los mercados del mundo de biológicos, ha sostenido su inversión en periodos prósperos como en tiempos de gran incertidumbre, asegurando la innovación y la adaptación mediante prácticas que optimizan la eficiencia y reduzcan el impacto ambiental. El enfoque estratégico para la promoción. En las empresas grandes tienen representantes, técnicos y asesores que deben estar más capacitados y activos en la promoción, siendo técnicamente correctos y claros en su mensaje, para asegurar que los productores no solo prueben, sino que adopten las tecnologías. Una de las cosas que veo es la anterior ponencia es muy clara cuando dijo que las regulaciones se tienen que adaptar. Hoy las regulaciones de productos biológicos están relacionadas con los productos fitosanitarios de origen químico, que no tienen nada que ver con los biológicos. Por lo tanto, debemos bajar los costos de esos registros y debemos bajar los tiempos de esos registros. Esa regulación, si bien las regulaciones ambientales se endurecen, lo que impulsa el desarrollo de soluciones ecoeficientes, pero debemos trabajar muy rápidamente en adaptar la legislación de los registros de esos productos. La digitalización y el monitoreo avanzado hace que la tecnología aplicada a la agricultura continúe creciendo, optimizando la aplicación de insumos y ofreciendo asesoramiento basado en datos para mejorar la toma de decisiones. Como conclusión, a pesar de los numerosos desafíos y complejidades de la industria biológica, existe una expectativa abrumadora de que los mercados crezcan sustancialmente en los próximos años. Si bien las ventas de bioplaguicidas son relativamente menores, hoy se espera que las ventas en estos países se dupliquen en los próximos años. Los consumidores son cada vez más conscientes de los efectos de los productos químicos y la búsqueda de alternativas más seguras, junto con la iniciativa gubernamental para mejorar la sostenibilidad ambiental a largo plazo en las tierras agrícolas. Desempeñará un papel importante en el aumento de la demora de las alternativas biológicas. Por lo tanto, en la medida que adaptemos la legislación, seguramente los productores día a día irán implementando el uso de biológicos en forma muy rápida. Muchísimas gracias por invitarme. Traté de hacerlo muy rápido para que todos todos los expositores puedan entrar perfectamente dentro de lo que nos pidieron. Gracias a ustedes. Muito obrigado, Ricardo. Excelente. Muchas gracias, Excelente Ricardo. também ver a Excelente, sua visão excelente sobre a ver região su inteira, visión trazer sobre números toda la da América región, Latina toda, presentar acompanhar cifras os sobre toda mercados Latinoamérica, monitorear e los falar um pouco mercados sobre a y hablar estratégia un das poco sobre empresas. las estrategias de E las empresas. parabéns por Y representar te uma empresa felicito porque latina representas a da una empresa Argentina que latina está de em 48 Argentina que está en mercados, 48 da Argentina mercados para o de mundo, la uma Argentina al referência. mundo. Ricardo, no final vai Al ter final, mais Ricardo, perguntas tendremos para o más senhor. preguntas Por y favor, por favor, stay tuned. permanezca Antes de con passar para o nosotros. próximo Antes de pasar al painelista, próximo gostaria de panelista, mandar abraço quisiera para mais enviarles colegas un que abrazo a estamos más identificando aqui colegas no que chat. identificamos Mire, aquí en el Débora chat. Simão es está sensible agrupativa. fallecimiento de Patricio Débora, Flores, director del sindicato y el secretario general del Sindicato de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio. bueno, Sí. es Dagmar Wittgen, Dagmar Uruguai, a Wittgen, minha colega de Uruguay, mi Uruguai, colega de Anabela Uruguay, Esteves, Anabela UTEC Esteves, de Paysandu, Tec Anderson Paysandú, da Anderson GZ, de Doreen GEC, Babin, JKI Yorcaí, de Germany, Fredson Alemania, Chaves, Fredson da Chávez Embrapa, de Embrapa, Germano Germano Batista, Batista, Casa Casa Civil, Civil, Governo do Gobierno de Brasil, Brasil, Gesmar Santos, Gersmar do Santos IPEA, de IPEA, Letícia Leticia Rossi, Rossi, Merieux Merion Nutricenz, Nutriciones, Marlene Seppel, Marion Argentina, Sapel de e Cristina Argentina y Leme, Cristina da Lime CPI de por Rio. CPI por Río. Estamos com um pouquinho mais que Tenemos poco más 200 de pessoas 200 asistentes no webinário.
Muito obrigado Muchas por gracias por su participar. Sem mais participación. delongas, eu Sin passo más, agora le a paso ahora palavra la ao palabra Dr. al doctor David David Vázquez Vázquez Ordona, da Ordona AgroSavia, para de saber a AgroSavia para situação dos saber la bioinputs da situación de Colômbia. los Por favor, David, bioinsumos a de palavra é Colombia. sua. Tiene usted la palabra, David. Muy buen día para todos. Espero ya estén viendo mi presentación. Sim, estamos vendo. Va. Bueno, voy a hablar del estado de los insumos en Colombia y aclarar que el año anterior, antes de ingresar a AgroSavia como investigador PhD en agroecología, trabajaba en la formulación de la política pública de bioinsumos y fertilizantes orgánicos. Digamos que en Colombia nos interesa mucho entrar en una apuesta de política pública hacia la agroecología. Y desde esta perspectiva, allí hay un enfoque que se diferencia, digamos, del monocultivo y parte por el principio de la biodiversidad como eje de trabajo en los sistemas productivos. Entonces, se trató de generar una articulación entre la política de agroecología y la política de bioinsumos. En Colombia, para el proceso de registro, nosotros tenemos una ley, una norma, digamos que en Colombia, a diferencia de Brasil, para tener un marco más claro, hay una entidad responsable de desarrollar todos los temas de sanidad vegetal y producción en Colombia, que es el Instituto Colombiano Agropecuario. Ese instituto nació en la época de los años 60-70, cuando estábamos en las épocas de la reforma agraria de ese momento, y AgroSavia, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, hacía parte del ICA. Con el tiempo se dividieron las funciones. Hoy AgroSavia se dedica al tema de investigación y el ICA al tema normativo. El ICA tiene una norma para plaguicidas químicos, tiene una norma para bioinsumos y tiene una norma para fertilizantes y acondicionadores de suelo. La norma para bioinsumos, que digamos es el eje, la 68370, y la norma para fertilizantes orgánicos es la norma 00150 de 2003. Esto resulta importante porque nosotros, resulta importante porque nosotros en Colombia, a partir de, espérame, disminuyo acá la pantalla, a partir de la necesidad de impulsar los fertilizantes orgánicos y los desarrollos en fincas de pequeños productores, que son en Colombia responsables del 68% de la producción de los alimentos. Nosotros tenemos una gran producción agrícola por parte de campesinos que suman cerca de 5 millones de hectáreas. Las otras áreas agrícolas en el país, las otras 2 millones de hectáreas, que estos números son muy escasos comparados con Argentina o con países como Brasil, están dedicados a la producción de grandes productores, pero la mayoría de la producción es desarrollada por pequeños para mercado nacional, no para mercado para exportación. Y estos pequeños productores desarrollan muchos fertilizantes y productos agrícolas en sus fincas, lo que hemos llamado biofábricas. Entonces, para no excluirlos, que es muy distinto, digamos, a que desarrollen bioinsumos, no desarrollan bioinsumos. Entonces, desarrollamos una categoría. ¿Qué desarrollan esos productores? Biopreparados. Y los biopreparados son esos productos de estas familias que están más vinculados, cuando hicimos la caracterización desde AgroSavia, desde el Ministerio y desde el ICA, de biofábricas regionales, encontrábamos que la mayoría de los productos que desarrollan son fertilizantes orgánicos y no bioinsumos, y por eso desarrollamos la categoría biopreparados. Para nosotros, bioinsumos, en la norma que desarrolló el ICA, en el 68370 que les acababa de mostrar, es un producto que se emplea con fines de manejo integrado de plagas o en la mejora productiva de los cultivos y del suelo. Se elabora de manera masiva a partir de microorganismos vivos, virus y también macroorganismos, como parece de manera similar en las legislaciones que nos han presentado, con productos de ocurrencia natural o productos bioquímicos. No son los antibióticos, las toxinas, los organismos genéticamente modificados, los descritos como extremo o altamente tóxicos, los patógenos humanos o a plantas humanas o animales. Ninguno de estos sería un bioinsumo. Y aparece la caracterización de bioinsumo como tal. Recuerden que tenemos otro marco para los biopreparados donde está
el bioabono, que son abonos con garantías de microorganismos, y aquí los diferenciamos de los abonos orgánicos porque los abonos orgánicos, compost, bocachi, lombricultura, no necesariamente tienen microorganismos caracterizados en un volumen y en un número importante para la solubilidad de nutrientes. Inoculantes biológicos, fijación de nitrógeno, que ya lo han dicho los distintos expositores, solubilización de fósforo, absorción de nutrientes o para la degradación de materia orgánica y promoción de crecimiento vegetal. Aparece el agente microbial, bacterias, hongos, virus, los macroorganismos, que también aparecen, por ejemplo, en la legislación europea, como son los depredadores, los de parasitoides, los nemátodos, que sirven para el control de insectos en general. El extracto vegetal, un producto uno con más componentes encontrados en plantas, y las sustancias bioquímicas como semioquímicos, minerales, proteínas hidrolizadas y metabolitos secundarios. Las empresas productoras registradas en Colombia, digamos, no son ese mercado tan amplio como aparece en otros países. Tenemos 141 empresas productoras a nivel nacional, muchas de ellas medianos productores. Aquí de pronto podríamos tener una visión diferente con la de Argentina. Creemos que tanto las grandes empresas promueven el mercado, pero también si tienen muchos productores generando impulsos territoriales, puedes aumentar la demanda a partir de dar a conocer los distintos productos que se están ofertando. Existen importadores son más que los productores, tenemos 153 importadores, está un valor cerca similar, y digamos de lo que nosotros, las empresas que más se tienen en el país son aquellas que están dedicadas a control biológico, fundamentalmente. Aparecen, digamos, los biofertilizantes con un 15% en el mercado. Los bioplaguicidas, digamos, son la mayoría de los productos que se hacen en el país, están vinculados con bioplaguicidas para el control biológico, es decir, ha crecido mucho más, casi 3 veces más que el tema de biofertilizantes, que es distinto, digamos, a Brasil. Bueno, aunque Brasil el producto más importante son los nematicidos, pero tienen un gran uso, por ejemplo, en toda la soya de Rhizobium para la fijación de nitrógeno. En Colombia esto todavía está en un proceso de desarrollo. Las principales empresas que aparecen de biofertilizantes en Colombia son, y de insumos son Natural Control, Biocultivos, Agrotécnica, Agrosavia, que es, digamos, el centro de investigación que promueve todo esto, Forbio, Bioservian, Agrovalley, y otras, por ejemplo, como Tropical, Rizobacter, bueno, entre otras empresas que están, digamos, concentradas en los departamentos centrales del país. Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia, Santander, Meta, y, digamos, aparece en rojo Bogotá por la importancia que tiene, digamos, en los productos. Es decir, las empresas están concentradas en la región centro del país. Y aparecen los distintos cultivos donde hoy se tiene registro, biofertilizantes y bioplaguicidas. Por ejemplo, miren en flores que para biofertilizantes tenemos 21 productos, mientras que para bioplaguicidas tenemos 113. Y si ustedes revisan, la mayoría, digamos, estamos en ese mismo número. En caña, por ejemplo, tenemos 5 para biofertilizantes y 28 productos registrados para bioplaguicidas. Es decir, el mercado ha ido creciendo fundamentalmente para los temas de control biológico. En relación con la alineación de la política pública, hay unos COMPES en el país que se han promovido para la reactivación y la repotenciación y el crecimiento sostenible, buscando alternativas, que es la política del COMPES 4023. También está la política para impulsar la competitividad agropecuaria. El primero se conoce como el COMPES de la reindustrialización, que son políticas que han surgido gobierno anterior, el COMPES 4098 y 4023 de este gobierno, que busca promover las alternativas productivas a través de la economía circular y el crecimiento sostenible. También están el Sistema Nacional de Insumos Agropecuarios, que fue una ley, la 2183, que se creó en el marco de la crisis generada por la Grecia, Ucrania y Rusia, y Colombia se dio cuenta, o bueno, se hizo muy evidente, que dependemos en un 86% de importaciones de fertilizantes de síntesis química. Entonces se generaron unas apuestas para fortalecer los insumos, pensando fundamentalmente en fortalecer los biofertilizantes,
pero allí en esta categoría de insumos no se tenía tan claro en la ley que también podrían entrar los fertilizantes orgánicos y no solo los biofertilizantes, y por eso construimos los lineamientos de política pública, que yo soy uno de los autores de estos lineamientos, para la construcción de los bioinsumos, los fertilizantes orgánicos y los acondicionadores de suelos, donde vemos importante tanto fortalecer los bioinsumos como alternativa de fertilización, pero también fortalecer el tema de los fertilizantes orgánicos. Y se creó un programa nacional de bioinsumos y fertilizantes orgánicos y acondicionadores de suelo para promocionar tanto la empresa dedicada a los bioinsumos como promover los procesos de desarrollo de fertilizantes orgánicos, sea a través de empresas o sea a través de las dinámicas de las fincas de productores. Me voy a saltar estos lineamientos, digamos que lo resumí anteriormente, pero nosotros hicimos un sondeo para ver cuántas biofábricas de agricultura familiar dedicadas a los bioproductos, no a los bioinsumos, existen en Colombia, y encontramos que existían alrededor de 700 biofábricas en el país, en 26 departamentos, y nos damos cuenta de la importancia que tiene la actividad productiva campesina en el desarrollo de biofábricas familiares, comunitarias y regionales. Entonces hicimos una caracterización de familiares, son aquellas biofábricas que van de 5 a 10 familias, las comunitarias son aquellas que van de 10 a 50 familias, y las regionales son aquellas que van en 500 familias. Hemos encontrado, digamos, que todas estas desarrollan fertilizantes más que bioinsumos, y los productos que han desarrollado, por ejemplo, bioles o productos como microorganismos de montaña, que son más para el tema de biofertilización que un bioinsumo en sí mismo, pues encontrábamos que no tenían patógenos, distinto a los estudios que se han hecho en Brasil. Hicimos una caracterización con Agrosavia, con el ICA, visitamos las biofábricas y encontramos que si bien en algunos casos lo que tenían eran sustancias alcohólicas, no había ni patógenos ni microorganismos benéficos, fundamentalmente lo que habían eran sustancias químicas solubles para las plantas. Por eso hemos encontrado que lo que se hace es un biopreparado y no un bioinsumo. En Agrosavia, digamos, desde nuestra función hemos desarrollado distintos tipos de bioproductos, bioprocesos fundamentalmente orientados al desarrollo de insumos, con los grupos de investigación que tenemos, los distintos grupos de investigación que hacen parte de Agrosavia, que trabajan en este proceso, que es el Grupo de Innovación y Salud y Bienestar Animal, control biológico de plagas agrícolas, bioprospección y biomoléculas, microorganismos con aplicaciones agropecuarias, microbiología y nutrición animal, sistemas agropecuarios sostenibles, y se articula, digamos, esto con centros de investigación, empresas, universidades, pero estos grupos que les nombro son todos grupos de Agrosavia enfocados al desarrollo de bioinsumos a nivel nacional. Tenemos una red de laboratorios, una red de entomología, de química analítica, de genética molecular, de reproducción animal, de reproducción vegetal, una red microbiológica agrícola, una red de microbiología pecuaria y de salud animal, en los distintos centros que trabajan en red para el desarrollo, digamos, de nuestras apuestas. Tenemos una planta de bioproductos de salud animal, una planta de propagación viral, una planta de fertilizantes, de biofertilizantes, una planta de bioplaguicidas y una planta de producción de aditivos alimentarios de animales. Y con esto, Agrosavia ha desarrollado una oferta de distintos probióticos como el rizobial, que es un fertilizante fijador de nitrógeno, el monivac, que es un fertilizante fijador de nitrógeno de vía libre como el azotobacter, el nativac, un promotor de crecimiento a partir de bacillus, el fosfotal, que es un biofertilizante a base de bacillus que permite la solubilización de fósforo con muy buenos resultados en cultivos de arroz y de maíz. Tenemos otros consorcios microbianos que están por registro, el fertilizante orgánico mineral. Tenemos Tricotec, baculovirus, Tricotec para control de Fusarium oxysporum y de otros hongos, el baculovirus para el control de Tesia salanovira y Torimea aperculeya en papa, el ecabiol, que es control de mosca blanca, algodón, soya, tomate, berenjena, el sprobiol, control de Spodoptera, el iritec, control de Rinimis, y el Rumitec. O sea, todos estos es un probiótico para terneros para lechería especializada. Todos estos bioplaguicidas y biofertilizantes y bioestimulantes han sido desarrollados por la corporación. Y la corporación trabaja en articulación con una asociación que la Asobiocol, que es una asociación de 19 empresas que
pionera en los temas de investigación, desarrollo, producción y comercialización de insumos y productos ecológicos, que busca trabajar con todos los actores, eslabones de los sectores de las cadenas agrícolas, masificar la adopción de insumos y contribuir a la sostenibilidad y la seguridad alimentaria y la salud pública y la protección del medio ambiente. Estas son algunas de las empresas que están, digamos, articuladas, y bueno, rápidamente dejo allí por los temas de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muito obrigado, David, por esa Muchas riqueza de muchas gracias, informações e David, por esa detalhes. riqueza de informaciones y Realmente essa detalles, pesquisa esas e esse olhar por investigaciones, esa cultura, por mirada a la plantio cultura, a cada cultura, cada é muito plantío. rico. Es muy Certamente haveria enriquecedor bastante y perguntas no seguramente habrá final. bastantes preguntas al Antes final. de passar Antes de para a nossa pasar a última nuestra panelista, queria última ponencia, informar quería que a minha informar que mi colega colega Gleisi Gleice colocou ha no puesto chat en el à chat a direita la uma derecha una pesquisa investigación bem rápida, rapidinhamente, encuesta são 6 rápida, son perguntas em 100, menos que um con minuto. pocas Agradeço se preguntas. puderam preencher Les agradezco si pudieran essa pesquisa llenar de esa satisfação encuesta de e também satisfacción, gostaria y de quisiera también dar as darle boas-vindas e la cumprimentar mais bienvenida colegas y que saludar a identificamos más aqui no colegas chat, que hemos que é o identificado aquí en el Gustavo do chat: Prato Gustavo do Santos, da Prato Scott Santos, de Scott Consultoria, Consultoría, Daniele Daniele Schossler, Schossler, Adriana Adriana Fassi, Fassi, Gabriel de Gabriel de Oliveira Olivera Quintana, da Quintana, de Emaflora, Emaflora, Israel Israel Lorenzo, Lorenzo, México, México, Norman Norman Neumeier, Neumeier, Embrapa Embrapa Soja, Soja, Manuel Giraldo, Inés Hidalgo, Ecosfera em Ecosfera Colômbia, Colombia, Nancy Nancy Gann, Gann, Universidade Universidad Tecnológica de Tecnológica de Uruguai, Uruguay, Maíra Maíra Ecos Ecosdeli, Lee, UTEC, UTEC, Patrícia Patricia Ruiz Ruiz Díaz, Díaz, Florentina, Florentina, Associação Produtores de también la Soja, Asociación Productora de Laura Soja, Diniz Laura de Campinas, do Soja, Brasil, Laura parte Diniz do time Campinas, UNIGAM Unicamp, parte del equipo de Martina UNICAM, Somastra, Martina Parque Somastra, Científico Parque Científico Tecnológico de Tecnológico de Pando, Pando, Canelones, Canelones, Uruguai, Uruguay, Cláudia Clara de de Luca, Luca, Ministério de Ministerio de Ganaderia, Ganadería, Agricultura Agricultura y e Pesca, Pesca, DG Villa, Gabriela Gabriela Gonçalves, González, Unicamp, UNICAM, André André Vicente, Vicente, da de Trópica, Trópica, Zacaiquinho, Corim, Zacaiquiño, Renato Corín, Renato Bosco, Acum Bosco, Acum Biotech, Biotech, Edgar Ramírez, A Mariana Clara, Ramírez amigo, y, Diálogo Argentino-Alemán, y Innovaciones Innovaciones Agropecuarias Agropecuarias Sustentables, Sostenibles, Adriana Adriana Vieta, Vieta, Giga, Vegama, Unicam, Uruguay, Uruguay, Enrique Enrique Baeza, Baeta, Teodoro, Teodoro, Unicam, UNICAM, Fernanda Fernanda Kovacek, Kovacek, investigadora del inversora de CONICET, CONICET, Antonio Antonio Coelho, Cuello, Embrapa Maíz y Embrapa, Soja, Maíz Pedro Fritzen, de y Paraguay, Sorgo, APS, Paraguay, Igor APS, Igor Pereira, Pereira, de Uberlândia, Minas Uberlandia, Gerais, Minas Gisele Gerais, Budini, Giselle Budini, Natália Natalia Camona Camora Pereira, Pereira, Cropcare Cropcare Holding, Holding, Nicolás Nicolás Rubio, Rubio, Luana Luana de Al Brasil, Brasil, Pedro de Freitas, Embrapa Solos, Rio de Embrapasuelos Janeiro, y Engenheiro ingeniero Verônica Verónica Azevedo, Destra Acevedo, de Extra Uruguai, e Uruguay, y Raquel Raquel Mota, Mota do del Grupo Grupo Santa Santa Clara. Clara. Agora Ahora vamos vamos a passar para a pasar a nossa nuestra última última ponencia. panelista. Muito Muchas obrigado gracias por por participar desse participar de evento. este evento, Doutora doctora Alda Alda Maria María Rodrigues Rodríguez dos dos Santos, Santos de de Uruguay. Uruguai. Por Por favor, favor, Alda, Alda, a usted palavra tiene é la sua. palabra. Buenos días. Antes que nada, agradecer a los organizadores de este evento por invitarme a dar nuestra opinión desde nuestra empresa Crebio y nuestro instituto, Batoví Instituto Orgánico, que estamos ubicados en Tacuarembó, Uruguay. Y mi charla la situé en tratar de dar una opinión sobre la situación actual, los desafíos y las oportunidades que vemos sobre el desarrollo de los bioinsumos en Uruguay. La verdad que difícil estar al final de una presentación con panelistas tan excelentes y exposiciones tan claras, y voy a tratar de seguir ese ejemplo. Bueno, como decía, nosotros venimos trabajando en un instituto que fundamos. Soy cofundadora en el año 2003, y la base de Desculpe, muy bien. agora sim. Como decía, soy cofundadora de un instituto llamado Batoví Instituto Orgánico, cuyo soporte científico y metodológico fue siempre la agroecología, buscando transformar y aportar manejos a los agroecosistemas
para reconstruir los sistemas alimentarios territoriales que, como sabemos, están en todos nuestros países y también en Uruguay, basados en la Revolución Verde y el uso casi exclusivamente en la mayoría de los diferentes rubros productivos en los agroquímicos. Es por eso que al correr de los años tuvimos que enfocarnos en generar herramientas para aportar a una caja de herramientas. Estas herramientas nosotros le llamamos bioinsumos, que nos están haciendo que sea transitable este camino de disminución de agroquímicos, de síntesis, con obviamente el beneficio que esto conlleva para la salud humana y la ambiental. Comenzamos trabajando básicamente en los sistemas productivos hortícolas, pero justamente por esa red tan enlazada que tenemos con los productores agropecuarios, empresas y diferentes actores de la sociedad uruguaya, tanto rural como ciudadana, donde hay por un lado los requerimientos de las necesidades de levantar limitantes importantes de la producción, desde plagas, desde enfermedades, desde suelos degradados, pero también desde el mundo de los alimentos y desde el mundo de la ecología, de este gran desafío que tenemos como humanidad de lograr sistemas productivos más sanos, alimentos más sanos. Entonces, desde un inicio, nuestra estrategia ha sido la de usar organismos propios de nuestra biodiversidad, cepas silvestres no modificadas genéticamente. Desde el comienzo, en el año 2003, hemos ido generando un banco de cepas propios que los vamos probando para diferentes funciones, ya sea como organismos controladores, microorganismos controladores, aunque también en los últimos tiempos hemos estado ahondando y profundizando en este proceso de investigación y desarrollo en organismos que tienen otras propiedades, como por ejemplo la solubilización de fósforo, la libre fijación de nitrógeno, el control de plagas no solamente en la agricultura, sino también en la ganadería. Actualmente tenemos 4 productos registrados, una larga experiencia y trayecto en este mundo del registro, porque cuando comenzamos a intentar lograr registros de bioinsumos en el año 2003, no existía una ley apropiada o directamente relacionada al registro de insumos en base a organismos nativos. Entonces, era muy difícil ese tránsito, participamos de muchísimas actividades y en un momento voy a contar actualmente cuáles son el marco que nos está regulando. Pero este proceso nos ha llevado en tantos años, 20 años, no solamente a trabajar con estos productos, que el primero fue registrado en el año 2006, un biohormiguicida, creo que fue uno de los primeros bioinsumos registrados en Uruguay con organismos nativos, y actualmente estamos también incursionando, como dije, en la agricultura, en la ganadería, no solamente por la vocación de la agroecología, sino también porque llegan a nosotros diferentes dificultades y búsqueda de soluciones a problemas graves de los sistemas productivos. Actualmente, como dije, tenemos un marco regulatorio bastante claro para lo que es el registro de insumos biológicos en base a organismos nativos. Es amplio de explicar, pero básicamente la ley 19.149 del 2000, primero la ley del 2006 y luego su resolución del 688 del 013, nos permiten tener claramente a las empresas cuáles son los requerimientos en relación al dossier, al relatorio técnico-científico que hay que presentar, las identificaciones moleculares, los requerimientos de informes de toxicidad, toda la bibliografía que debe acompañar sobre ecotoxicidad y lo relacionado a las pruebas de eficiencia técnica. En realidad, nosotros vemos que está
dificultades entonces no están en un marco regulatorio que lo vemos claro, sino en los tiempos en los que estos registros se dan. Tiempos que pueden ser entre 3 y 6 años y que tienen que ver también con que todo este proceso no se ha dado solamente de cambios, de investigación, de desarrollo para las empresas que estamos en esto, sino también, como digo siempre, los actores relacionados y las institucionalidades, las metodologías, la oferta, por ejemplo, en Uruguay todavía tenemos dificultades para algunas identificaciones moleculares, para los tiempos en los análisis ecotoxicológicos y ni que hablar de lograr finalmente el registro. Aunque la ley decreto del año 2006, 2007 y también la resolución 688 hablan de promover y de generar una relación que creo que es donde tenemos que mejorar mucho más horizontal entre autoridades competentes, empresas y diferentes actores. Actualmente creo que el Plan Nacional de Bioinsumos que acaba de aprobarse en febrero del año 2025 y elaborado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, tiene como objetivo promover la investigación, la capacitación y el desarrollo. Esto nos va a dar un marco muy interesante y también ojalá recoja todas las experiencias que tenemos. Voltó. Se cortó de nuevo, ¿no? Increíble, ¿no? No sé qué estará pasando, si No hay será un problema. problema de internet. ¿Hola? No hay problema. Vamos a seguir. Bueno, y como les estaba diciendo, Uruguay tiene, como todos los países de la región, un crecimiento muy interesante sobre el uso de bioinsumos. Esto no solo viene por una conciencia ambiental, una necesidad de mejorar suelos degradados, sino también por retos muy importantes que tienen que ver con nuevas plagas o plagas que ya existían, que se han vuelto multiresistentes, que son causa de graves problemas de pérdidas económicas y también de inocuidad de los alimentos, dada la presencia de trazas y que exceden muchas veces los límites máximos de residuos. Creo que entonces para Uruguay el reto más importante es el concepto de una salud, que debemos realmente dar pasos como sociedad en conjunto, trabajando en forma unada, sociedad civil, autoridades competentes para ir buscando estos caminos de allanar los procesos de registro, de apoyar a la investigación. Y tenemos como oportunidades experiencias muy interesantes, como por ejemplo hay varios convenios en años anteriores, el último terminó hace muy poco, donde participaban muchas instituciones, desde las autoridades del Estado, Ministerio de Ganadería, instituciones de capacitación, en procesos de coinnovación y desarrollo de ampliación del uso de herramientas biológicas, por ejemplo, en la ganadería. Esto es muy importante porque en el caso de estas experiencias se dieron para el desarrollo de biogarrapaticidas para el uso en la ganadería uruguaya, nos han permitido trabajar en conjunto, no solamente lograr que el sector productivo conozca nuevas herramientas, sino que adopte esas herramientas y lo haga de buena manera, en forma eficiente, para levantar los problemas, los problemas económicos y los problemas de resistencia a las plagas. En el caso del biogarrapaticida, se ha trabajado en más de 7 departamentos del Uruguay, con más de 6 organizaciones de productores, con participación de las instituciones del Estado. Y en este caso me detengo para decir que, así como dije anteriormente, que en el sector vegetal hay un marco regulatorio muy acorde, en este todavía no lo tenemos. Nosotros estamos tratando de hacer un registro de un biogarrapaticida que ha sido parte de esta coinnovación
junto a todas las instituciones, pero no tenemos aún un marco regulatorio y actualmente las autoridades trabajan en ello para poner a disposición esta nueva herramienta muy necesaria para este sector. Y bueno, quisiera decir que es interesante ver, no sé si están viendo este video que estoy pasando, en todos los sectores, en todos los rubros productivos, hemos visto y evaluado cómo el uso de los bioinsumos, de los diferentes bioinsumos que no quise ahondar, porque mis panelistas anteriores hablaron de bioestimulantes, biocontroladores, que permiten regenerar ecosistemas. Este video muestra en las pasturas, ustedes saben que estamos sobre un bioma natural de pasturas a conservar, es una riqueza, un patrimonio de la humanidad prácticamente, que está asediado por los residuos tóxicos que caen al suelo de los garrapaticidas, que van diezmando la población benéfica. Acá vemos un campo, un pasto, un suelo donde el control de las garrapatas ya se está dando por arañas, o sea, se está restaurando la biodiversidad. También puse ahí fotos de garrapatas atacadas y donde se desarrolló el micelio de hongos acaropatogénicos, la presencia de escarabajos estercoleros. Siempre en todos los sectores, en todos los rubros, hortícolas, agrícolas, ganaderos, vemos esta restauración de los equilibrios que trae mejores rendimientos productivos y mejor calidad de los alimentos. Gracias a la ingeniera Vieta, que está presente en la charla además de la Dirección General de la Granja, me pasó este slide donde habla un poco de un proyecto que también creo que es una oportunidad de futuro, porque este proyecto que es de manejo regional hortícola, del Fondo de Promoción de Tecnologías Apropiadas 383, que está dirigido por la Dirección de la Granja y por la Facultad de Agronomía con Fondo Cinia, ha permitido que en rubros hortícolas haya una experiencia sumamente interesante de no solamente de promoción y de transferencia tecnológica, promoción de bioinsumos, donde los bioinsumos de CREBIO son parte de los insumos que se están usando, y ha ido desarrollando experiencias conjuntas con formación de productores, acompañamiento a través de técnicos profesionales, capacitación de todos los sectores. Entonces, para terminar y agradeciendo mucho la oportunidad, les digo que Uruguay viene en la misma tendencia que lo que expresaron panelistas anteriores, en crecimiento de la cantidad de empresas, la cantidad de insumos ya registrados y en registro, tal como lo mostraba en la tabla del Ministerio de Ganadería, y tenemos el gran desafío de lograr que estos tiempos de registro sean más cortos, porque estas herramientas, si son de buenas calidades, si cumplen con marcos regulativos, son una estrategia muy importante para disminuir la carga química, para conservar las moléculas químicas que todavía no tienen resistencia por las plagas, que las plagas no han desarrollado resistencia, y nos permite pensar realmente en un manejo integrado de plagas basado como piedra angular el uso de los bioinsumos con su capacidad regeneradora de la naturaleza, y siendo también la piedra angular, pienso, de este gran concepto que es una salud que creo que debe ser nuestra bandera de futuro. Muchísimas gracias. Pela perspectiva do Uruguai e os exemplos. Y por sus ejemplos. Antes de pasar a las preguntas, quisiera avisarles que este webinario se está grabando y estará disponible en el sitio web de APD Brasil, que es apdbrasil.de. Y en caso de que lo quieran compartir con sus colegas o si se tienen que ir más temprano, pues estará disponible la grabación. Las presentaciones también están disponibles y se las podemos enviar
enviar. bastante Tenemos perguntas, poco tiempo, nos queda algumas poco perguntas que tiempo não y hay vamos muchas conseguir preguntas, responder las que no dentro do tempo no pueden destinado hoje. A gente contestar. anota e repassa para os, Vamos para a os panelistas e anotarlas, tenta vamos a responder dessa enviárselas forma. a los Eu vou panelistas y começar tratar de contestar de com esa algumas manera. perguntas que recebemos na ordem, Empezaremos começando para en el orden que perguntas para recibimos. Embrapa, Primero para Cristiane, Embrapa, Cristiane, Celeste e Celeste y Alessandro. Alessandro, la Se pregunta. as empresas tiverem seu Si banco las de micro-organismos empresas próprio e tuvieran sus exclusivo, bancos de estariam obrigadas a microorganismos depositar propios os y micro-organismos exclusivos, nos bancos ¿estarían públicos? obligadas a depositarlos en bancos públicos? Olá, né? Ótima Excelente pergunta. pregunta. Não, No, porque, por exemplo, bueno, depende. Se depende. a empresa Si la privada ela empresa credenciar a privada sua coleção ao tiene una IBAMA, né, colección que é o órgão acreditada regulatório do en Brasil el em termos de coleções IBAMA, que es microbianas, el órgano e credenciado aí en ela vai Brasil fazer para um colecciones cadastro no sistema, né, microbianas, integrado de tendrá un gestão de registro del recursos Sistema naturais, que é o Integrado de SISGEN. Gestión de E Recursos aí, Naturales, todo SISGEN, esse cadastro y vai este fazer com que a registro coleção hará se que la torne uma colección coleção de referência. sea o se Então, convierta en una colección de tem que seguir várias referencia. normas, né, de Tendrá que qualidade seguir normas de e calidad outras questões y que otros aspectos obrigam que para que essa coleção privada se torne son uma coleção de obligados para que la referência. colección Ela se privada tornando sea uma una coleção colección de de referencia. referência, ou seja, uma coleção Si fiel es así, o depositada, sea, né, que na si es verdade una ela vai colección ser fiel credenciada ao IBAMA, depositada, aí o sim sea, ela pode acreditada con el INBAMA, ter o seu depósito podrá próprio. tener su A única depósito coisa, então, é que ela propio, tem que pero estar tiene que cadastrada estar nesse Sistema registrada en Único ese do Brasil Sistema de Único de Coleções, né, Brasil de microbianas. colecciones A gente tem microbianas. coleções privadas Tenemos no colecciones exterior, mas que privadas en são el extranjero também que coleções de son también referência e colecciones de coleções referencia fiéis y depositadas, fieles que podem depositadas, receber que pueden, depósitos de cepa, né? depositarias, que pueden Obrigado, recibir Cristiana. depósitos. A seguinte pergunta também é para Las, você, Ana otra Flávia pregunta para Coleta. usted, Ana Algum Flavia Colecta. impacto da ¿Algún Lei de impacto de la Ley de Biodiversidade, Lei Biodiversidad 13.123 de 13123 del 2015, que trata 2015, do acesso que ao trata del patrimônio acceso genético al brasileiro patrimonio das genético atividades brasileño? desenvolvidas? ¿Tienen Bom, algún no impacto las começo houve actividades impacto desarrolladas? para os Bueno, al pesquisadores, né, para os comienzo professores, hubo un para as impacto para los instituições, investigadores, porque ela profesores y trouxe uma certa instituciones, burocracia para a porque nos gente impuso em una termos cierta burocracia desses credenciamentos para que tiveram que ser feitos das acreditarse, nossas coleções, acreditar dos las nossos selos, das nossas colecciones, linhagens, né? los Mas, ao linajes, mesmo tempo, etcétera, trouxe pero muita a la vez nos segurança, muita brindó biossegurança, mucha evitando a bioseguridad, porque se biopirataria, né, que evitaba estava la crescendo muito no nosso biopiratería que país. estaba creciendo Então, mucho en hoje, nuestro país. com essa lei da Ahora que biodiversidade tenemos la e a ley de la instalação do biodiversidad SISGEN, né, y que é o la Sistema implementación Único del de SISGEN, Cadastro, né, que das es el linhagens, das sistema bactérias, dos único de micro-organismos registro de e das linajes, coleções, bacterias y colecciones, isso ficou muito mais ello se organizado, organizó né? mucho Então, quer más. dizer, hoje a gente Así que vê que hoy não teve um impacto vemos que negativo, su sim impacto no ha positivo, sido negativo, porque sino isso evitou positivo, aí porque se evitó muita mucha desorganização e biopirataria, desorganización y la tá? biopiratería también. Perfeito. Perfecto, Obrigado, Cristiane. Cristiane. A La próxima pergunta é próxima para pregunta va a Ricardo, da Ricardo, de Argentina. Argentina. O El crescimento dos crecimiento de biológicos los na Latam não biológicos está en la TAM relacionado com no a está adoção dos vinculado a la princípios básicos da adopción de los agricultura principios básicos conservacionista de e agricultura regenerativa? conservacionista Essa é a y pergunta. regenerativa. No Brasil, Esa es la como na pregunta. Argentina e En Paraguai, Brasil, a como adoção en dos Argentina y princípios en básicos Paraguay, do la sistema plantio adopción de los direto, no-till, principios básicos rotação de de siembra culturas, directa, cobertura permanente do rotación de solo cultivos y com culturas cobertura de serviço permanente del viabiliza o suelo uso con de cultivos de servicio bioinsumos, hace em especial viable el uso de biopesticidas. bioinsumos, especialmente Ricardo. bioplaguicidas. Ricardo. Los No sé si productos resulta clara la pregunta. está medio enredada, pero no hay problema. Los biológicos, básicamente los fijadores de nitrógeno en leguminosas, tanto en soja como en cultivos de servicio, se han implementado, se han incrementado mucho su uso porque crecieron las superficies cultivadas con sembradas con estos cultivos y a su vez por las ventajas comparativas que tiene el hecho de no tener que usar, en el caso de soja, nitrógeno químico y en el caso de vicia como cultivo de servicio, seguido por un cultivo de maíz al cual se disminuye mucho la aplicación de nitrógeno, porque la fijación de nitrógeno que hace la vicia, o sea, que hace el Rhizobium con el cultivo de vicia, hace que quede un remanente de nitrógeno para los cultivos posteriores, que se use mucho menor cantidad de nitrógeno en el cultivo posterior, en este caso maíz.
Yo creo que la agricultura conservacionista, el hecho de la siembra directa, todo ha ayudado y ha contribuido a mayor uso de biológicos, porque lo que se ve también es una mejor salud del suelo, que el mundo de de los biológicos en el suelo crece rápidamente, y esto hace de que el productor vea las ventajas de tener un suelo vivo, un suelo rico en microorganismos, y no un suelo que sea agredido por productos químicos. Muchas gracias, Ricardo. Tenemos más una pregunta para Tenemos Embrapa una pregunta más para Israel Embrapa Lorenzo de Felipe. Israel Lorenzo Felipe. Las biofábricas son reguladas por el Eh, gobierno. es ¿Es obligatorio obligatorio que se haga la producción en producción en ácido inoxidable? inoxidable. Dos Dos preguntas. preguntas. Bom, então, essa Esa nova lei nueva de ley del 2024 2024 y ahora já foi até de sancionado no ahora ha veto sido presidencial que sancionado un tinha veto a gestação integral, presidencial, ela regulamenta essas regula las biofábricas, né, biofábricas que de são fármacos. producción, Então, isso é y novo, né, eso es muito, muito muy recente aqui reciente no en Brasil, Brasil. né? Então, a gente está Estamos passando pasando por um por un processo proceso realmente de, que fala, de acolhimento, de né, dessas acogida de regras, esas mas regras, de sim, elas esas são, leyes, pode se produzir pero desde que sí, seja puede para producirse produção desde que própria. sea A en biofábrica, ela fábricas só é propias. Las regulamentada por biofábricas lei, son né, só vai reguladas por ser el liberada gobierno se for para si uso fueran próprio. para Então, o uso produtor propio. ele Los não pode productores no vender pueden vender ali el produto producto biológico que ele vai biológico fazer ali na que va a fazenda. producir Porém, como en eu en disse, su isso predio, en su ainda finca. eu acho que Pero vai demorar eso muito, né, va para a que tardar essas mucho biofábricas hasta tenham que a mesma qualidade de uma indústria, las né? biofábricas tengan la Porque misma você tem calidad que ter que muito la dinheiro, industria, né? porque Demanda muito claro que recurso. eso A demanda questão do ácido muchos inoxidável é uma fondos. recomendação El bactérica, acero que inoxidable inclusive es una eles, recomendación, a chance pues de contaminação é la altíssima, posibilidad de porque as usadas contaminación não es têm muy sido grande. esterilizadas, Todo tiene que controlavadas. ser Então, com esterilizado y certeza, né, uma lavado. Y produção seguramente numa caixa una d'água, num plástico, solución, né, num bag, ela não vai una ser nunca solución que ter a mesma nunca, claro esterilização que las que o ácido condiciones inoxidável. en Então, una é só uma norma, né, fábrica, um ajuste de en una produção hacienda, que o governo e a en lei indica un para que os sitio, produtores sigam, mas não é, no pueden tener las mismas ainda, né, condiciones não é que obrigatório, por las isso que leva condiciones nosso industriales. Aún no es esse obligatorio, tabu que a gente vê tem pero muito medo, tenemos muita mucho insegurança miedo dessas produções y- caseiras, y porque na de que esas verdade, só para te producciones deixar de leve, caseras por exemplo, uma coisa o produtor vai fazer o seu no sean biológico para uso próprio, 100% mas e aquele que seguras. exporta? E aquele que vende Pero para los que fora? E se venden os en tomates tiver uma si los contaminação, tomates, se por essa ejemplo, que batata tiver se uma venden en las contaminação, ou ferias, essa en los soja, então, mercados, si estuvieran na verdade, contaminados, isso la é muito soja perigoso. es muy Muito perigoso. Então, peligroso. muita gente reclama, Mucha polêmica, gente porque são reclama y contra, dice, mas não é. É porque a gente trabalha ¿por qué somente com hay indústria. A gente esa sabe como que resistencia isso a las pequeñas fábricas? Pero sabemos que es muy extremamente. peligroso para Então, o la que a gente salud. tem incentivado é que Lo essas que produções elas hemos fiquem em associações incentivado de es que esas acolhida, producciones se sabe, den de en produtores, que são asociaciones, en cafés, que são cooperativas biológicos. y que No pasen por la Brasil a gente tem a seguridad Emater, biológica. a gente En tem a Brasil ANEC, tem tenemos várias EMATER y tenemos instituições varias que são de instituciones assistência técnica que y poderiam fazer esse asistencias produzir, técnicas que apoiar podrían que não asesorar grande esas acordo, tá bom? producciones Perfeito, para Cristiane. Eu mantener vou ler uma la última pergunta, os seguridad. outros Voy a dois foram leer una enviados, pregunta, una última mas pregunta, a las última otras porque temos tempo para van responder. É a uma ser pergunta respondidas genérica, después. Es una não pregunta especificamente para genérica, um no panelista. É pergunta específicamente de Ana a un Carolina. panelista. Pregunta de Ela Ana queria Carolina. saber como Quisiera vocês saber veem cómo o ustedes ven futuro el dos futuro de bioinsumos los desenvolvidos a bioinsumos partir de desarrollados a partir extratos de extractos vegetais e de vegetales y produtos de da productos de la biodiversidade. biodiversidad. Não sei se talvez No sé si tal David vez David quer quiera ou responder algum dos o uno outros de los otros panelistas também panelistas se también sentir à vontade. quiere responder. No, quisiera decir dos Sí, cosas. si Primero, me per- perdón, David. sí, si quieres, respondo por lo que me invitaron y luego tú, gracias, Rodrigo. Ricardo, con relación a los extractos vegetales en Colombia, están muy desarrolladas las biofábricas vinculadas a extractos vegetales. Por ejemplo, Wowan es una multinacional de capital norteamericano que trabaja en Colombia, que tiene una planta que instaló el año pasado de 6 millones de dólares, solo dedicada a extractos vegetales. Tiene extractos vegetales muy interesantes, por ejemplo, algunos a base de ficus que controlan hongos
fundamentalmente en cacao. Se han hecho pruebas de manera con resultados importantes. Y también tienen otro tipo de productos, digamos, para el control de insectos, como productos como alicina. Entonces hay ya, o los extractos, por ejemplo, a base de NIN, a nivel internacional se usan muchísimo. Hay restricciones para la línea en algunos casos de cierto tipo de certificaciones orgánicas, pero en general hay muchos tipos de productos a bases de extractos vegetales que se usan en Colombia y en toda la región y a nivel mundial también. Es decir, ya hay un amplio desarrollo en este aspecto. Obrigado. Acredito que Ricardo quiera complementar. Creo que Sí, dos cosas. Ricardo quisiera complementar, sí. Primero quería apoyar a Cristín en cuanto con respecto al tema de las biofábricas. A mí me parece un despropósito el tema de las biofábricas no manejadas por profesionales. Nosotros tenemos una empresa muy desarrollada y siempre tenemos algún problema de contaminación, a pesar de tener la mejor estructura y a pesar de tener la mejor preparación de los técnicos que la manejan. Básicamente, cuando uno produce productos biológicos se puede contaminar y más en algunos casos cuando se usan pseudomonas. No nos olvidemos que existen pseudomonas que son tóxicas para las personas y los animales y se puede multiplicar cualquiera. Como multiplico la pseudomona benéfica, puedo multiplicar la otra pseudomona. Por lo tanto, me parece una barbaridad que se haya aprobado esto y también sé que en el Embrapa hay dos corrientes. Una, la de Cristín, que veo que no lo aprueba, y hay otra corriente que lo aprueba totalmente. O sea, yo no tengo, pero cuento lo que nos pasa a nosotros como empresas también. Con respecto al tema de los extractos vegetales, me parece que viene por ahí en muchos casos, con muy buenos productos, de muy buena calidad y que ayudan mucho a generar mejor desarrollo de planta, mejor nacimiento, mejor germinación, mejor implantación de cultivos y básicamente mejor tolerancia a estrés como por ejemplo la sequía o las altas temperaturas. Entonces creo que ese camino es un camino que está desarrollándose y que en el futuro va a seguir creciendo fuertemente. Muito obrigado, Ricardo. Infelizmente Muchas chegamos ao gracias, final do nosso Ricardo. tempo. Desafortunadamente Temos llegamos al aqui final de nuestro conteúdo provavelmente tiempo. para falar Podríamos muito mais hablar tempo, mucho né? más tiempo, Meses, meses, semanas, semanas, mas tal vez, pero el infelizmente tiempo acabou. desafortunadamente Anotamos as terminó. perguntas, Anotamos vamos las encaminhar aos preguntas, vamos panelistas a para enviarlas a responder. los Eu panelistas y agradeço responder. muito Les agradezco mucho. o David está com a mão David está con la levantada mano na levantada. anterior. Queria Quería complementar completar. alguma coisa? Sí, quería David, decir ¿querías algo, completar Ricardo, algo? sé que el tiempo se acabó, pero digamos que yo hice un hincapié que en Colombia, por ejemplo, estábamos construyendo esta categoría de bioproductos para diferenciarlo de bioinsumos, porque efectivamente una cosa es producir un producto biológico como un microorganismo especializado, por ejemplo, tricoderma, que también es bastante invasivo, ¿cierto? Y cuando trabajas con tricoderma tienes que tener una condición especial para que no se vaya a mezclar, por ejemplo, con las bacterias cuando trabajas con bacillus o con pseudomonas. Y sabemos que hay muchas posibilidades de contaminación, por lo tanto nosotros no recomendamos que esto se haga dentro de las biofábricas, los bioinsumos. Por eso desarrollamos una categoría aparte que es biopreparados, que se refiere más a caldos minerales, a fertilizantes orgánicos, que a propiamente bioinsumos. Lo que son bioinsumos, que son artrópodos, que son sustancias bioquímicas o los microorganismos deben ser desarrollados en condiciones de laboratorio y en condiciones específicas de reproducción. Y las condiciones de finca están más para elementos como biopreparados que se pueden llevar también a través de protocolos para llevar procesos adecuados, porque también en estos podría haber problemas. Si no se sabe hacer un buen compost también tendría problemas, pero por eso todos estos elementos deben ser acompañados de manera técnica. Pero hago esa gran diferencia que hicimos en Colombia, estimulando más la producción de fertilizantes orgánicos en finca y más el tema de bioinsumos en laboratorios y en el desarrollo industrial. Obrigado, Davi e Ricardo, por Muchas gracias, enfatizar essa David y diferença. Ricardo, por hacer Então, hincapié en esa agradeço muito. diferencia. Hoje o Agradezco desafio foi mucho. realmente Hoy el resumir tanta reto ha informação sido valiosa de 5 resumir tanta países em información muito pouco tempo. Foi de valiosa muita de 5 competência dos países. panelistas de resumir Los esse volume, panelistas fueron muy essa riqueza competentes em al pouco resumir tempo. ese volumen de Certamente informaciones.
Seguramente APD organizará otro evento en breve sobre ese tema y para que la sociedad tenga acceso a esas informaciones. Le agradezco mucho a los panelistas, al público en línea y espero verlos el próximo webinar. Muchas gracias. Dankeschön. Muito obrigada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto compartir con ustedes. Aprendí mucho. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.